Muy buenos días. Estas son las claves de la mañana. Senado aprueba en comisiones Ley de Telecomunicaciones. Sheinbaum niega intento de censura. ¿Qué dice la Ley de Telecomunicaciones? La analizamos a detalle. Monreal asegura que reforma en telecomunicaciones seguirá proceso legislativo. Defiende Arturo Ávila Anaya nueva Ley de Telecomunicaciones. Conversamos con él al respecto. El PRI advierte retroceso en libertades con la nueva ley digital. El PAN acusa intento de censura con la Ley de Telecomunicaciones. Piden debate abierto sobre la Ley de Telecomunicaciones. El INE aprueba verificación de candidaturas judiciales. Por violencia, Estafeta ajusta sus operaciones en Michoacán. 6 de cada 10 menores en México sufren abuso infantil. Y además, la visión global, el radar empresarial, los mercados, más noticias y aún mucho más. Hoy es viernes. ¿A qué costo? Viernes 25 de abril de 2025. Y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. Con 29 votos a favor de Morena, PT y el Partido Verde y 9 en contra del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron sin cambios una nueva ley en materia de telecomunicaciones pese al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el dictamen. Las y los legisladores de oposición calificaron la propuesta como ley censura al señalar que el artículo 109 otorga facultades discrecionales al Ejecutivo Federal para bloquear plataformas digitales sin criterios claros. También acusaron un proceso legislativo apresurado y sin análisis técnico tras publicarse el dictamen apenas 24 horas antes. La norma daría a la Agencia de Transformación Digital el control sobre concesiones y medios digitales, además de impulsar la digitalización de trámites públicos. El dictamen será turnado al Pleno del Senado de la República para su discusión y eventual votación. Se prevé que este lunes, en medio del debate sobre la libertad de expresión, particularmente en Internet. Y en este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que su iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión busque establecer mecanismos de censura luego de críticas de la oposición que advierten sobre posibles bloqueos a contenidos digitales. En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la propuesta solo plantea transferir facultades del IFT a la nueva Agencia de Transformación Digital y reconoció que la redacción podría generar confusión, dijo, por lo que consideró necesario ajustarla. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó que la iniciativa pretende acallar voces críticas, mientras que la mandataria calificó como injustificadas tales declaraciones y reiteró que será el Congreso quien determine posibles modificaciones. La propuesta permanece, usted lo sabe, en análisis legislativo en medio de un debate nacional sobre la regulación estatal del entorno digital. Pero bueno, en específico, ¿qué contiene esta nueva iniciativa de ley? Bueno, pues su servidor, junto con el gran equipo de profesionales que colaboramos para la realización de este y otros productos, bueno, analizamos la iniciativa y en concreto propone un nuevo marco normativo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión con el objetivo de garantizar el acceso universal, priorizar la equidad en la conectividad y promover la inclusión digital como un derecho humano. Este proyecto legislativo busca reemplazar el marco legal vigente mediante la expedición de una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en congruencia, dicen, con las reformas constitucionales aprobadas en diciembre pasado. Uno de los ejes centrales es la propuesta de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, órgano autónomo constitucional responsable de la regulación del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios del sector. Sus funciones serán asumidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esto es clave, organismo de reciente creación, dependiente del Poder Ejecutivo, lo cual implica una profunda reconfiguración del modelo de gobernanza en el sector. Esta medida ha generado, por supuesto, cuestionamientos sobre la concentración del poder regulatorio y su posible impacto en la independencia institucional, la libertad de expresión y la competencia. La iniciativa reconoce explícitamente el acceso al Internet como un derecho humano y establece la obligación del Estado para garantizar la conectividad gratuita en zonas rurales y urbanas sin cobertura.
Asimismo, se prevé la asignación del espectro radioeléctrico a instituciones académicas, centros de investigación, comunidades indígenas y medios comunitarios, con el objetivo de reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo tecnológico local. En línea con este propósito, se incluyen medidas para simplificar los trámites y agilizar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones mediante la coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Respecto al régimen jurídico, el documento plantea un esquema de concesiones únicas que permita a los operadores ofrecer diversos servicios bajo una sola autorización, lo cual busca modernizar el sistema regulatorio. A su vez, se otorgan facultades al Ejecutivo Federal para recibir asignaciones del espectro con fines de cobertura social, especialmente en regiones marginadas. También se incluyen mecanismos de innovación como sandboxes regulatorios, uso compartido del espectro y autorizaciones específicas para estaciones satelitales. El proyecto subraya la importancia de fortalecer la radiodifusión pública, social y comunitaria, reconociendo su papel en la preservación de la diversidad cultural y lingüística, así como su función estratégica en situaciones de emergencia. Asimismo, establece medidas para proteger los derechos de las audiencias, incluyendo la participación de pueblos indígenas y afromexicanos en los procesos de concesión y acceso a contenidos plurales, diversos y verificados. Aunque la propuesta no contiene disposiciones que impliquen la censura directa, especialistas han advertido que las amplias facultades de la nueva agencia podrían representar efectivamente riesgos si no se garantiza su actuación con transparencia, equidad y bajo mecanismos de rendición de cuentas. El debate legislativo se centrará entonces en la viabilidad de su implementación, la preservación de los derechos constitucionales y el equilibrio entre modernización y control gubernamental. De ser aprobada, la ley entraría en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, yo aprovecho para adelantarle que abordamos este tema mucho más a detalle en las claves MX del próximo domingo. Ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. En Medio Oriente, más de 50 personas murieron en 24 horas por bombardeos israelíes en la Franja de Gaza en medio de una intensificación de la ofensiva militar de Israel reanudada el 18 de marzo tras un alto al fuego de 2 meses. El ejército israelí advirtió que podría lanzar una operación de mayor escala si no hay avances en la liberación de rehenes. Los ataques afectaron distintas zonas como Jabalilla, Ciudad de Gaza, Yan Yunis y Suwaida, incluyendo objetivos señalados como centros de mando de Hamás, así como viviendas civiles. Desde la reanudación de los ataques, se reportan al menos 1.900 muertes adicionales, con un total estimado de 51.300 personas fallecidas en Gaza desde el inicio del conflicto. Esto según el Ministerio de Salud de Gaza. En España, el Palacio de la Moncloa anuló un contrato de compra de municiones valorado en 6.8 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems en medio de tensiones internas con su socio de coalición, Sumar. La decisión fue impulsada por la presión política de esta plataforma de izquierda, cuyo liderazgo, encabezado por Yolanda Díaz, calificó como inaceptable hacer negocios con un gobierno genocida en referencia a Israel y sus acciones en Gaza. Israel condenó la decisión mientras que el gobierno español anticipa posibles repercusiones legales por romper el contrato, el cual inicialmente fue desaconsejado cancelar por los servicios jurídicos del Estado. La medida ha sido vista como un intento de preservar la cohesión dentro del Ejecutivo, luego de que Sumar enfrentara críticas por el incremento del gasto militar aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. El líder opositor Alberto Núñez Feijóo cuestionó la legalidad de la anulación y advirtió sobre los costos económicos que podría acarrear. Esta acción se enmarca en la postura diplomática del gobierno de Pedro Sánchez, que ha reconocido oficialmente a Palestina como Estado, deteriorando aún más las relaciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu. En China, el gobierno del presidente Xi Jinping canceló miles de toneladas de carne de cerdo provenientes de Estados Unidos en respuesta a los altos aranceles derivados de la actual guerra comercial entre ambos países. La medida, que representa la mayor cancelación desde 2020, obedece a un arancel del 125% impuesto por Pekín como represalia a las tarifas del 145% aplicadas por Washington a productos chinos. La escalada arancelaria ha encarecido significativamente los productos
estadounidenses, reduciendo su competitividad frente a proveedores alternativos. Además del cerdo, las exportaciones de carne de res estadounidense a China también se han detenido y naciones como Australia han comenzado a ocupar su lugar en el mercado. El impacto se extiende al sector agrícola, donde productores de soya en estados como Kentucky han sufrido por la caída de la demanda china y la baja en los precios, agravada por inundaciones que han afectado los ciclos agrícolas. La industria aeronáutica también se ha visto afectada. Aerolíneas chinas han rechazado recibir cerca de 50 aviones Boeing, valuados en más de $1,000 millones. A pesar de estas afectaciones, no existen negociaciones comerciales activas entre ambos gobiernos. Según el Tax Foundation, los aranceles actuales y los proyectados para 2025 podrían reducir los ingresos después de impuestos de los hogares estadounidenses en 1.2%, lo que equivale a un aumento fiscal promedio de $1,243 por familia. En México, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR por sus siglas, reportó 96 incendios forestales activos en 22 entidades del país, con una superficie afectada preliminar de 57.375 hectáreas y la participación de 2.760 combatientes. De los siniestros, 15 se desarrollan dentro de áreas naturales protegidas. Guerrero encabeza la lista con 22 incendios, seguido por Durango con 11, Chihuahua con 9, Sinaloa con 8, Michoacán y Zacatecas con 6 cada uno, Jalisco con 5, Chiapas y Quintana Roo con 4, Estado de México y Nayarit con 3 cada uno y Oaxaca, Tamaulipas y Sonora con 2 por entidad. En el Parque Nacional El Teposteco en Morelos ya no se reportan incendios activos. Actualmente, 2 siniestros cuentan con apoyo aéreo. En Ocampo, Coahuila, 3 helicópteros asisten en el control del fuego en el predio Mesa Bonita con un 90% de control y 85% de liquidación, mientras que en Nocupétaro, Michoacán, un helicóptero apoya las labores en Las Parotas, donde el incendio presenta un 20% de control y 10% de liquidación. En el país, durante la primera quincena de abril, el 64.2% del territorio nacional presentó condiciones de sequía. Esto de acuerdo con el monitor de sequía de México del Servicio Meteorológico Nacional. Esta cifra representa un aumento frente al 57.6% registrado a finales de marzo. El incremento responde a la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y al bajo contenido de vapor de agua, lo que resultó en la ausencia de lluvias y ambiente caluroso en amplias zonas del país. Las entidades que registran una afectación total en sus municipios son Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Asimismo, Querétaro reporta un 94% de sus municipios afectados, Durango el 92% y Baja California Sur en el 80%. El reporte detalla que el 18.4% del país se encuentra en condiciones anormalmente secas, el 11.3% con sequía moderada, el 4.9% con sequía severa, 19.7% con sequía extrema y 9.9% con sequía excepcional. Además, el meteorológico advirtió que continuará una onda de calor en gran parte del territorio con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en estados como Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Se prevén temperaturas de 35 a 40 grados en otras 22 entidades y de 30 a 35 grados en Baja California Sur y Aguascalientes. Finalmente, se recomendó a la población tomar precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y proteger especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores. También se pronostican lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Puebla. Hasta aquí la visión global del viernes, Fernando. Excelente día. Bueno, entre incendios y sequías, ¿qué nos espera, caray? Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días. Y en todo este marco, le comento que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la próxima semana se discutirá y en su caso aprobarán reformas prioritarias en telecomunicaciones, radiodifusión y servicios digitales conforme al proceso legislativo. Bueno, faltaba más, señor coordinador. Detalló que el Pleno sesionará lunes, martes y miércoles para abordar una agenda amplia que incluye también modificaciones al escudo y al himno nacional. A ver, no se lo tomen literal, esto va mucho más allá, lo abordaremos próximamente. En fin, así como una miscelánea parlamentaria que contempla reformas al reglamento interno y funciones de la Contraloría. Vamos a escucharlo. Estas 3 leyes, que son telecomunicaciones y radiodifusión, junto con la de
Administración y Servicios Digitales y la del escudo armas, del escudo nacional, el himno nacional. Todas esas eran prioritarias para nosotros. La de telecomunicaciones he leído, estoy en ese proceso de análisis, pero Angélica, yo quiero esperar que el Senado concluya, porque el Senado hoy tiene reunión de comisión. En este momento creo que van a convocarlos a comisiones. Ya tiene un dictamen, ya lo tengo, me lo enviaron por la vía económica, no oficial, pero prefiero que concluyan la comisión dictaminadora y el pleno para que nosotros hagamos lo propio. Creo que los plazos hoy dictaminan y ellos quieren aprobarla el lunes, el Senado. Yo voy a esperar, pero sí la idea es que antes del miércoles, que es día fecha, límite del periodo de sesiones, sí estemos en aptitud de aprobarla. Hice algunas observaciones. No quiero comentárselas porque si no pasa no quiero exhibir tampoco ni exponer a nadie, pero hablé con varios senadores hace unos 20 minutos y les dije que simplemente había algunas disposiciones que tenían que revisar. ¿Usted ve también, comparte esa posición de la presidenta de que ahí se fue la mano con censura? Bueno, hay algunos elementos. Yo quisiera, repito, por respeto a la colegisladora, esperar que concluyan su procedimiento. Yo espero que haya reformas y modificaciones a las reformas que ayuden y que enriquezcan, mejoren este proyecto. Yo espero que en las próximas horas las comisiones puedan modificar esta iniciativa en beneficio de la transparencia y de la libertad de expresión sin censura. Eso es lo que yo espero. Hice algunas observaciones, aunque no las puedo hacer formalmente porque no es mi momento procesal. Pero yo espero que se mejore la redacción de las iniciativas que se enviaron. Monreal anunció además que se analiza la designación del nuevo titular del órgano interno de control del INEGI y se revisarán iniciativas como la reforma ferroviaria y el reconocimiento de las mujeres en fechas cívicas. En cuanto a la ley de telecomunicaciones, confirmó que el Senado busca aprobar el dictamen este lunes con miras a que la Cámara Baja lo someta a votación antes del miércoles. Aunque ya hizo observaciones al documento, reiteró que estas se discutirán internamente y llamó a fortalecer la transparencia y la libertad de expresión en el dictamen final. Y al respecto, el diputado federal Arturo Ávila Anaya, vocero del grupo parlamentario de Morena, presentó 8 puntos clave de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre ellos el reconocimiento del Internet como derecho humano, la cobertura prioritaria en zonas marginadas y el acceso al espectro para universidades, organizaciones sociales y pequeñas empresas. Defendió que la iniciativa no implica censura, sino que fortalece derechos, apoya redes comunitarias, promueve la innovación tecnológica y prohíbe la difusión de campañas extranjeras discriminatorias como las recientes del gobierno de Estados Unidos. Y precisamente conversamos con él sobre este tema. ¿Qué le parece? Sí, vamos a escuchar lo que nos dijo. Las claves de la coyuntura. La entrevista. Y precisamente en todo este tema, bueno, pues nos comunicamos con el diputado Arturo Ávila Anaya. Él es, pues, integrante del grupo parlamentario de Morena y en la Cámara de Diputados, pero además es el vocero del grupo parlamentario. Arturo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenos días. Fer, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a la gente que nos escucha y nos ve, por supuesto. Te agradezco muchísimo, hermano. Oye, pues mira, con todo este asunto de la nueva reforma, o la nueva ley, mejor dicho, de telecomunicaciones, sin lugar a dudas, como siempre, se deja lugar a suspicacias, ¿no? Entonces, queríamos conversar contigo muy rápidamente. Entiendo que te traes temas de agenda. Pues, ¿qué ocurre y qué pretende esta nueva ley? Mira, Fer, yo te diría que lo más importante es acercar este tipo de instrumentos de comunicación a la gente. Por eso hemos visto en la estructura de esta ley muchas cosas que ya estaban contempladas en la actual ley, pero lo que hemos visto es que en el caso de radios comunitarias, de radios que son parte de la promoción de pueblos originarios o de pueblos afromexicanos, pues vienen un montón de beneficios que acercan este tipo de espectros
pues al pueblo de México. Ejemplo, que puedan, por ejemplo, vender publicidad local para que sean autosustentables, me parece de lo más natural y es algo deseable además, sobre todo por la labor que hacen este tipo de espectros de comunicación. Otro tema fundamental tiene que ver también con que el uso de la infraestructura de las telecomunicaciones se acerque también a otro tipo de organizaciones sociales que lo que estén buscando es el bien social y que éstas puedan utilizarlas con costos justos, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante tiene que ver con el tema de que no pueda haber teléfonos bloqueados, que los usuarios de telefonía, por ejemplo, puedan cambiar sin ningún costo de compañía. Ok, sí. Y esto también me parece muy relevante, que no haya puntos de venta exclusivos nada más para ciertos monoproductos. Y en esa lógica lo que yo encuentro en esta ley es un enorme sentido social, un avance significativo en la parte de telecomunicaciones, pero sobre todo también encontramos ya este párrafo que en 2014 Enrique Peña Nieto había quitado de aquella ley, en donde ya no se permite y está expresamente y tiene sanciones claras la posibilidad de que los gobiernos hagan campañas que tengan que ver con asuntos internos de nuestro país. Eso me parece relevante. La gran mentira, Fer, está en lo que está creando la comentocracia del Partido Acción Nacional, del Partido del Cártel Inmobiliario, en la lógica de que el 109 va a censurar y va a permitir que haya bloqueos de las redes digitales. Esto es falso. Esto ya estaba en la normatividad actual y a lo único que se refiere es que las plataformas comerciales, ejemplo, Temu, Amazon, todas estas que venden productos en línea, si no pagan sus impuestos, pues se les bloquea temporalmente, es de lo más normal y de lo más natural. No estamos hablando de un tema de censura a Facebook, a TikTok, a YouTube, nada de esto, ¿no? Hoy vimos a la oposición desesperada porque cada vez ven más lejana la cercanía que tenían con los medios tradicionales. Y hoy lo que estamos haciendo en esta nueva ley de telecomunicaciones es acercar los espectros al pueblo de México. Hay también datos como el tema de los cableados, que se está buscando que por seguridad ya no sean aéreos, y también por un tema de imagen urbana, y otra serie de consideraciones que me parecen bien benéficas. Así es que, más que comprar la narrativa de la oposición que dice que nos estamos convirtiendo en Cuba, nos estamos convirtiendo en Venezuela, me vuelvo a reír nuevamente. Me acuerdo mucho cuando decían eso antes de que entrara Andrés Manuel López Obrador, y la sorpresa fue que tuvimos una economía sólida, un crecimiento económico sostenido, que crecieron los salarios mínimos, que las reservas internacionales llegaron a niveles históricos y que hoy con la doctora Claudia Sheinbaum se refuerza esta situación, aún con el reordenamiento comercial que está viviendo el mundo, aún con este estado difícil de resiliencia mundial por el tema de las tarifas arancelarias provocado por el gobierno de Estados Unidos. Nuestra economía es sólida, seguimos con reservas internacionales históricas, somos el segundo empleador más importante, el salario mínimo ya constitucionalmente nunca más estará por debajo de la inflación y las reservas y el nivel de endeudamiento es sano. Así es que, pues, esa historia de Cuba y de Venezuela que se las crea su abuelita a los conservadores, hay ley de telecomunicaciones y es una ley que en su esencia acerca el espectro al pueblo de México. Diputado, este es un tema que nos dará para hablar no solo hoy, sino a lo largo de los próximos días. Sin embargo, dos puntos muy puntuales precisamente. Número uno, ¿a qué te refieres con esto de los monoproductos? Y número dos, ¿qué supone esto de los teléfonos bloqueados? Es decir, que no los vendan para el uso exclusivo de las compañías, ¿o a qué te refieres? Sí, fíjate que hoy si tú compras teléfonos con ciertas compañías y decides el día de mañana concluir tu contrato con esta compañía y vas con otra compañía, no puedes, está bloqueado. Entonces el bloqueo no te permite cambiar de compañía y eso tiene un costo adicional para cualquier usuario. La idea es que se fomente la competencia y que al final de cuentas los usuarios tengan posibilidad de poder elegir, y a eso me refiero con monoproductos. Un monoproducto es cuando yo compro un teléfono celular y ese teléfono celular me lo vende una compañía con una línea específica y resulta que cuando quiero cambiar de compañía, la otra compañía me dice que cree que su teléfono está bloqueado y tiene que regresar a la compañía X a que se lo desbloquee. Oye, pero ¿cómo? Si yo ya compré mi teléfono, ¿por qué me lo tienen que desbloquear? Es mi teléfono, ¿no? Entonces, esta serie de consideraciones que están más cercanas a la realidad de la gente, de los usuarios, son las que está contemplando la nueva
nueva legislación. Incluso yo te diría que la nueva legislación acerca ya también los espectros a los profesionales independientes, al periodismo independiente, para que puedan, sin que represente estas cargas onerosas, pues también participar en este espectro nacional concesionado y poder, claro, hacer periodismo, ser medios de comunicación y adecuarse, por supuesto, a los tiempos actuales que son de alta velocidad y que son de transformación. A ver, Arturo, finalmente, insisto, por tus temas de agenda. Número uno, si mañana, una vez aprobada esta ley, yo, Fernando Moctezuma, publico algo que no te gusta a ti, que no le gusta a Monreal, que no le gusta a la presidenta Sheinbaum, mi portal ahí sigue y mi revista ahí sigue y este noticiero ahí sigue. Exactamente, lo acabas de dejar clarísimo, porque tú no estás vendiendo productos en tu portal, ¿verdad? ¿No? Y además de que, y si los vendieras, me imagino que conociéndote a ti, Fer, tú sí pagarías impuestos. No, totalmente. No, bueno, pero... Pues eso es. A ver, pero entonces, este asunto de los productos, ¿qué tiene que ver con telecomunicaciones y la censura y la no censura, Arturo? Son varios artículos los que se están modificando en la legislación. Unos tienen que ver, reitero, con los espectros nacionales, otros tienen que ver con la simplificación digital, otros tienen que ver con temas de cableado, otros tienen que ver con acercar a los espectros sociales a la gente, otros tienen que ver con que puedan vender publicidad las radios sociales, las que estén sustentadas por pueblos originarios o afromexicanos, y también hay un artículo que defiende la soberanía nacional, los contenidos que pueden lastimar la soberanía nacional, y otro que tiene una claridad absoluta para que las plataformas digitales de venta de productos pues paguen impuestos y no venga de pronto una plataforma china, te venda un producto, lo importe y no pague impuestos. Pues eso es imposible. El que le venda a un mexicano tiene que pagar los impuestos que se tienen que pagar, y si no, pues claro que la Agencia de Transformación Digital tendrá facultades pues para bloquear temporalmente una plataforma digital que esté evadiendo al fisco, pues es natural. Oye, Arturo, finalmente de mi parte, ¿por qué esta cautela, a qué atiende esta cautela del coordinador Monreal, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados ahí en San Lázaro, en el sentido de que espera que haya reservas, espera que se pueda matizar o modificar esta pues eventual minuta que recibirán ustedes desde el Senado de la República? Bueno, porque Ricardo Monreal es un parlamentario experimentado, es un hombre que lleva años en la política, es una persona que le entiende muy bien a la política y él siempre busca consensos. Si bien es cierto que esta ley se puede aprobar por la mayoría y la podríamos aprobar de forma inmediata, siempre ha sido un hombre que escucha al resto de los grupos parlamentarios y me parece que esa lógica obedece a, pues escuchemos, veamos si la ley es susceptible a tener algunas mejoras, si no lo es, pues habrá una aprobación de la mayoría, eso es indudable, pero siempre Ricardo, con la experiencia que tiene, buscará consensos, buscará que sea una legislación que tenga lo mejor que podamos dar las y los legisladores, y eso habla de que el coordinador, presidente de la Junta de Coordinación Política, pues tiene una enorme experiencia legislativa, ¿no? ¿Se sabe a qué atienden algunas observaciones que mencionó el haber hecho a esta? No, yo me supongo que él habló ya con el resto de los grupos parlamentarios. Yo lo vi hoy en la tarde, no comentamos eso, comentamos otros temas, pero seguramente si tiene algunas observaciones habrá que revisarlas y seguramente serán muy valiosas para la legislación. Por favor, dime que estas observaciones no atienden a otros asuntos con lo que pudiera suceder con Adán Augusto. No, jamás, nunca. El proyecto está sólido como siempre, hay comunicación con el Senado, hay comunicación con el Ejecutivo, hay comunicación con el resto de los grupos parlamentarios y hay que entender que la lógica de esta legislación tiene que ver con el acercar los espectros al pueblo de México. Esa es la esencia más importante de esta ley. Estamos construyendo y consolidando el segundo piso de la transformación y es un gobierno del pueblo y para el pueblo de México. Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, te agradezco muchísimo estos minutos para las claves de la mañana y por supuesto para Fer Moctezuma Contenido. Un abrazo, querido Fer, saludos a todas y a todos. Nos de vuelta, muchísimas gracias.
Y en contraparte, le platico que senadoras y senadores del PRI rechazaron la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en comisiones del Senado de la República al considerar que vulnera derechos constitucionales, tratados internacionales y representa un retroceso en las libertades digitales. El coordinador priista Manuel Añorbe criticó la premura del proceso legislativo y advirtió que el artículo 109 permitiría al Ejecutivo bloquear plataformas digitales sin una orden judicial. Así lo dijo el senador Alejandro Moreno. Hay que decirlo tajantemente. Como siempre, Morena quiere tergiversar la información y quiere seguir aumentando sus mecanismos de control autoritario. Esta propuesta ni Chávez, ni Ortega, ni Maduro, es una propuesta totalmente autoritaria, totalmente pensada en construir una agencia que le vamos a llamar la agencia de la censura. Es censurar a las y los medios de comunicación, es tratar de controlar desde el gobierno de la República todos los temas que se presenten en comunicación. No habrá ningún mecanismo para poder no solo presentar algún recurso para poder tener apertura, no es el control absoluto. Simple y llanamente, por eso lo queremos dejar muy claro. Con este pretexto de los spots que se dieron en el tema migratorio, quieren agarrar la injerencia extranjera como un tema de soberanía y justificar esta iniciativa de ley que pretenden aprobar, que tiene no solo los más vicios altos de autoritarismo, de ir hacia una dictadura, porque no habrá libertad de expresión. No solo quieren controlar todo el tiempo el tema de radio y televisión, sin más, y por eso lo decimos coloquialmente, sin más, cualquier contenido que no le guste, cualquier contenido que no le vaya bien al gobierno cínico y corrupto de Morena, simplemente lo van a suspender. Crean una agencia de censura que tendrá el control absoluto para controlar todo, y no solo eso, hay que decirle a las y los mexicanos, a los usuarios de redes sociales, también pretenden controlar, regular las plataformas digitales, las cuentas de X, de Instagram, de TikTok, de Facebook, o sea, algo que no les guste, simple y llanamente lo van a suspender. Entonces, esto no lo podemos permitir porque ya estamos de cara al régimen autoritario. Y si ustedes se dan cuenta, en esta presentación de una iniciativa de ley tan importante, que es la libertad de expresión, que son los medios de comunicación, que van a controlar absolutamente todo, qué sale y qué no, con una agencia no solo que lo podrá hacer, sino que ellos van a nombrar al que puede darle oportunidad a un particular de poder quejarse de lo que están haciendo. Entonces habrá un control absoluto y por ello esta iniciativa, que es la agencia de censura del gobierno de Morena, es para acabar con la libertad de expresión en México, es para que ninguno de nosotros pueda hablar, pueda opinar y, como les dije, en los temas digitales, en las plataformas digitales y en todos los medios de comunicación. Así que no lo podemos permitir y hay que decirlo con firmeza y con claridad. Los senadores Néstor Camarillo y Claudia Naya denunciaron que la reforma busca controlar el contenido digital y otorgar facultades discrecionales a esta agencia de transformación digital sin contrapesos ni reglas de competencia. Anaya destacó riesgos al mercado de Internet y la falta de parlamento abierto. Por su parte, la senadora Carolina Villano alertó que el artículo 280 impediría suspender actos de la agencia mediante amparos y permitiría la asignación de espectros sin licitación ni pagos, lo que podría beneficiar a medios cercanos al gobierno. El PRI reiteró su voto en contra y sostuvo que aunque el dictamen avance, el debate sobre las libertades no está resuelto. Y entre tanto, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que la nueva Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por el Ejecutivo Federal busca instaurar un control directo sobre los medios de comunicación y plataformas digitales. El coordinador panista Elías Leisha señaló que la reforma ya aprobada por el Senado en comisiones permitiría al gobierno decidir de manera arbitraria qué contenidos pueden difundirse sin la participación ciudadana ni técnica.
Vamos a escucharlo. Esta reforma se trata de nada más y nada menos del mismo debate que siempre se da con los poderosos. ¿Quién controla lo que la gente ve? ¿Quién controla lo que la gente escucha? ¿Quién controla lo que la gente habla? Y este gobierno lo quiere controlar todo. Pasaron de las benditas redes sociales a si no me gusta la red social, la bajo y la apago. Ya no solo estamos hablando de la posibilidad de buscar controlar e influir en la conversación, sino de censurarla de manera absoluta. Este es el fast track más grande en materia de control sobre la libertad de expresión que haya conocido los tiempos modernos. Miren, esta es una reforma de censura y poder y censura, pero además de la manera más arbitraria. Tienen los votos, tienen los números en las cámaras, pero qué necesidad de que ni siquiera la gente pueda conocer estas reformas. Llevamos 2 semanas en la Cámara de Diputados tratando temas tan trascendentes como monedas conmemorativas y pudieron entrarle al análisis de estos temas, y hoy legisladores sin conocer esta materia dan opiniones. Esto está más cercano al totalitarismo que a la ciencia. Qué lástima que la haya suscrito una científica. Me parece que es absolutamente triste en un país democrático que en menos de 24 horas se pretenda procesar una nueva ley de más de 280 artículos en el Senado de la República. Sobre el proceso que vamos a llevar en la Cámara de las y los diputados, pues estaremos más bien atentos a saber cuál es el procedimiento que pretenden realizar y actuaremos en consecuencia. No quiero yo darles ideas, ya ves que hasta para hacer maldades son malos, igual y están más cerca del error, y si les digo alguna ruta, pues igual y la corrigen. Mira, no hay más leyes porque esta es una nueva ley completa. O sea, estamos hablando de extinguir la ley anterior, abrogarla y generar una nueva ley completa. Es decir, cambian las reglas del juego en 24 horas sin escuchar absolutamente a nadie, dándole total control al gobierno. Los diputados Miguel Monraz y Víctor Pérez coincidieron en que la iniciativa concentra facultades en la nueva agencia digital subordinada al Ejecutivo Federal, eliminando contrapesos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Acusaron al gobierno de desestimar las propuestas de universidades, expertos y organismos reguladores, y advirtieron que la legislación vulnera el artículo 6 de la Constitución al permitir la remoción de contenidos sin justificación ni defensa legal. El PAN rechazó un proceso legislativo express y anunció que recurrirá a todos los métodos jurídicos disponibles, incluso el amparo. La Junta de Coordinación Política definirá este lunes los pasos a seguir en la Cámara de Diputados. Y ahora vamos al radar empresarial. Radar empresarial. Lo más relevante de la iniciativa privada. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti, la audiencia. La última auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, a la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC de México, iniciada en febrero de 2024, aún no concluye debido a 49 observaciones pendientes. De esas, 42 requieren información complementaria y en las 7 restantes la respuesta debe alinearse mejor con los requerimientos de la OACI. Los temas abarcan investigación de accidentes, medicina de aviación y seguridad operacional, entre otros. La AFAC se encuentra en la segunda fase del proceso y tiene hasta el 5 de mayo para remitir la documentación y aclaraciones necesarias. Hasta ahora ha cumplido el 84% de las 306 observaciones totales y confía en concluir exitosamente la auditoría antes de fin de año gracias a la comunicación constante con la Oficina Regional de la OACI en México. Gruma reportó una caída del 6% en sus ingresos consolidados del primer trimestre hasta $1,548.5 millones, afectadas por un menor volumen de ventas en Estados Unidos y la depreciación del peso. En México, las ventas
retrocedieron 2%, mientras que Europa avanzó 7% gracias a una mezcla más rentable y Asia-Pacífico creció 2%. A nivel global, el volumen cayó 1% a 1.062 kilotoneladas. Sin embargo, Gruma mejoró su rentabilidad, el Oafirda creció 4% y el margen operativo se fortaleció tras reducir el costo de ventas en 10 puntos porcentuales. La empresa atribuye el desempeño estadounidense a la incertidumbre económica y sensibilidad al precio en el canal institucional, mientras que en Europa y Asia-Pacífico la combinación de productos premium y mayores eficiencias impulsó los resultados. Gruma prevé continuar ajustando su capacidad y enfoque de producto para proteger márgenes ante la volatilidad del tipo de cambio y el consumo. Lynk & Co, la marca accesible premium de Geely creada en 2016 junto con Volvo, debutará en México en mayo. Con un ADN joven y global, se ubicará entre Geely y las marcas premium Volvo y Zeekr, ofreciendo modelos híbridos y eléctricos con tecnología y diseño sofisticado a precios contenidos. Su estrategia busca atraer a consumidores urbanos que aspiran a un estatus superior sin renunciar a conectividad y calidad. Posibles lanzamientos incluyen los SUV híbridos enchufables 08, mediano coupe y 09 3 filas. Hasta aquí lo más destacado del mundo empresarial, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Ale. Muy buenos días. Y ya para cerrar este tema, al menos por hoy, la International Chamber of Commerce México pidió al Congreso abrir un proceso de parlamento abierto para discutir la nueva ley federal de telecomunicaciones propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum. En un comunicado, el organismo empresarial reconoció la necesidad de actualizar el marco legal del sector, pero advirtió que cualquier reforma debe garantizar la autonomía de los órganos reguladores y respetar los compromisos internacionales como los establecidos en el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Su presidente, Klaus von Webster, expresó la disposición del sector privado para participar en un diálogo técnico, plural y transparente. La iniciativa contempla, usted lo sabe, la creación de una autoridad antimonopolio y otorgar facultades sancionadoras a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta Cámara de Comercio subrayó que preservar la independencia técnica, operativa y presupuestaria de los reguladores es esencial para fortalecer la competencia y avanzar en la inclusión digital. Y en otros temas, le platico que el Instituto Nacional Electoral aprobó el procedimiento para verificar que las candidaturas del proceso electoral extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial de la Federación cumplan con el principio 8 de 8 contra la violencia y no tengan derechos políticos suspendidos. El mecanismo incluye la integración de un grupo interdisciplinario que revisará las declaraciones bajo protesta de decir verdad y certificados de no adeudo alimentario. También considerará información ciudadana y de autoridades. En tanto, el INE implementará una estrategia de comunicación para fomentar denuncias y garantizar el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Ahora vamos a los mercados. Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 20.10 pesos a la venta y 18.94 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 22.26 a la venta y 22.25 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.67 pesos por litro, la premium en 25.68 y el diésel en un máximo de 26.09 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende en $60.14 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 55.382 puntos, una ganancia del 1.1%. La acción ganadora fue CT Alpec con una ganancia del 11.91%, mientras que la perdedora fue Giza con una baja del 4.26%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente viernes. Excelente viernes, Arely, muchísimas gracias. Muy buenos días. Oiga, le cuento que la empresa de paquetería Estafeta anunció ajustes temporales en sus servicios de recolección y entrega en 5 localidades de Michoacán, debido a la presencia de grupos armados. Las poblaciones afectadas son Apatzingán, La Piedad, Zamora, Pénjamo y Abasolo. Estafeta explicó que las modificaciones enfocadas en garantizar la seguridad de sus colaboradores y los envíos se realizarán conforme a la evolución de esta situación en la región. La empresa aseguró que monitoreará las condiciones y reanudará sus servicios completos una vez que las autoridades locales confirmen la estabilización del entorno. Analistas advierten que estos ajustes podrían afectar las cadenas de suministro locales, en particular
a pequeñas y medianas empresas. Y a pesar de todo, una vez más llegamos al viernes y como cada viernes, vamos con el señor Zavala. Hola Fer, muchas gracias por el espacio. Qué gusto volver por aquí para compartir otra recomendación musical que esta vez toca fibras muy profundas. Se trata nada más y nada menos que de Tears in Heaven de Eric Clapton. Una canción que va más allá de la música. Es una carta abierta al dolor, a la pérdida, pero también al amor más puro. Clapton escribió esta pieza tras la trágica muerte de su hijo Connor, quien tenía solo 4 años cuando cayó desde un piso 53 en Nueva York. Un accidente desgarrador que lo alejó de los escenarios, de todo, menos de su guitarra. Un año después, durante una entrevista, decidió tocar por primera vez esta canción. Lo hizo con una guitarra española y una templanza que sinceramente conmueve. No solo por la historia detrás, sino por la forma en que cada acorde parece decir lo que las palabras no alcanzan. Tears in Heaven no es solo su canción más vendida, es sin duda la más sincera, la más humana. Clapton la escribió en su proceso de sanación y con ella nos dejó uno de los momentos más íntimos y emotivos que se hayan grabado en la historia de la música. Por hoy me despido. Yo soy John Zavala, me encuentran en redes como John Zavala Off y también en lookingback.com.mx, donde cada semana compartimos más historias como esta, llenas de música y memoria. Y Fer, te dejo esta pregunta para cerrar. ¿Tú crees que una canción realmente puede ayudarnos a sanar o solo nos acompaña en el dolor? Hasta la próxima. Híjole amigo, me pones preguntas como para ponerme a reflexionar aquí todo el día, pero mira, en resumen, pienso que sí, la música nos acompaña a sanar y a muchísimas otras cosas, pero no significa que sea la sanación en sí misma. Para mí es, si acaso, un catalizador de emociones o quizá incluso un analgésico para el alma. Muchísimas gracias, John. Muy fuerte abrazo. Y muy buenos días. Y ya para despedirnos, pero no por eso menos importante, déjeme platicarle que al menos el 63% de los más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes en México experimentan agresiones físicas o psicológicas de acuerdo con datos de la UNICEF. La violencia infantil en el país, que ocurre principalmente en el hogar y la escuela, está normalizada, lo que dificulta su identificación y denuncia. Muchas víctimas no denuncian por miedo, estigmatización, falta de confianza en las autoridades, y yo incluiría, pues por supuesto, el acceso a la justicia. ¿Cómo va un menor a trasladarse a presentar la denuncia? En fin, la académica Carmen Gabriela Ruiz Serrano señaló que estos abusos afectan el desarrollo biopsicocultural de las y los menores y advirtió sobre el impacto neurobiológico de la violencia en la infancia, lo que puede alterar el desarrollo cerebral y perpetuar comportamientos violentos en la vida adulta. Además, mencionó en particular la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes migrantes ante la explotación y otros tipos de violencia. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias. Con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El idioma español une a más de 600 millones de personas en 20 países, siendo así la segunda lengua con más nativohablantes, con 485 millones de personas. Su diversidad, expansión y riqueza cultural y lingüística se celebran cada 23 de abril. México lidera la lista en hablantes a nivel global. Autoridades capitalinas informaron que de 9 denuncias por pinchazos en el metro, solo un caso mostró una sustancia que causa somnolencia y no hay evidencia de delito
delitos posteriores. Se activó un protocolo de atención y se investigan los hechos con pruebas toxicológicas. Jazz Inval 2025 ofrecerá conciertos gratuitos del 25 al 30 de abril en el Jardín Escénico Chapultepec y el Centro Cultural del Bosque. Destacan Mercado, Gran Cuarteto, Big Band, Jazz Kids y la Orquesta Nacional de Jazz, así como ensambles de la Escuela Superior de Música, Alex Mercado, trío e improvisaciones de jazz y danza. La entrada es libre. Más del 78% de mexicanos ha borrado apps por miedo a fraude y el 64% señala que el fraude es su principal preocupación en mobile commerce, seguido por el hackeo con el 33%, aunque el 70% prefiere comprar en apps. Las pérdidas anuales por fraudes alcanzan los 13 millones de pesos en empresas. Las tarjetas virtuales, versiones digitales de débito o crédito sin plástico físico y gestionadas con códigos dinámicos, permiten pagos únicos o recurrentes en comercios y en línea. Su rápida emisión y activación en minutos, junto con límites y transacciones en tiempo real, refuerzan la seguridad y el control financiero. Desde enero, el 84% de los arrecifes de coral globales sufre blanqueamiento por estrés térmico, cifra que creció de 21% en 1998 a 68% en 2014. Este cuarto episodio sin precedentes afecta a 82 países y responde al calentamiento de océanos por gases de efecto invernadero. Sin recortes drásticos de emisiones y medidas de conservación local, la mitad de la cobertura coralina viva, ya reducida desde 1950, podría desaparecer, comprometiendo la biodiversidad y beneficios por $10 billones. El rover Persevera NSE halló en Witch Hazel Hill una roca oscura apodada Skull Hill, de origen no meteórico y posiblemente volcánico. Su forma angulosa y hueco sugieren erosión interna o eólica. Este y otros bloques flotantes viajan desde un Marte más húmedo, mientras Perseverance acumula récord de datos con muestras y análisis láser, amplificando sus estudios de historia geológica del cráter Jezero. El exoplaneta BD+054868b, a 140 años luz, se desintegra al orbitar cada 30.5 horas, formando una cola de polvo de 9 millones de kilómetros. Su superficie de lava evapora minerales a 1600 grados centígrados, perdiendo en cada órbita la masa equivalente al monte Everest. Desaparecerá totalmente en menos de 2 millones de años. Investigadores han encontrado micro y nanoplásticos en placas arteriales del cuello con concentraciones significativamente más altas en personas que sufrieron ictus o pérdida temporal de visión. Aunque la relación entre los plásticos y los síntomas no está comprobada, los niveles eran 50 veces mayores en estos pacientes. Científicos descubren que las hormonas femeninas como el estrógeno y la progesterona suprimen el dolor al inducir la producción de opioides por células inmunitarias cerca de la médula espinal. Este hallazgo explica por qué algunos analgésicos son más eficaces en mujeres y podría mejorar tratamientos para el dolor crónico. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, pues comparte este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. En fin, que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana, cuídese mucho, le espero aquí el lunes, si nada cambia, y bueno, como siempre, pásela bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.